Estás viendo Política TV. EC, El Centro, el diario informativo de la región del Maule. Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo están? Este es el segundo capítulo de este programa de Corazón a Corazón, por aquí por las pantallas de Política TV. Nos pueden ver por Facebook, por Instagram y por YouTube. Políticatv.cl es un canal digital, online, independiente y pluralista. Vamos a contar diferentes historias, escucharlas, contarlas también junto con Verónica. Vamos a ir contando también nuestras experiencias para hacer una especie de mentoring y también escuchar atentamente las experiencias de cada uno. Cada una de sus historias son importantes para la vida de nuestro entorno. Escuchar las experiencias de otras personas nos lleva a crecer y también nos lleva a empatizar y a decir, mi historia tal vez no era tan terrible y tal vez de esta persona puedo entender y puedo aprender. Junto a Verónica Valderrama, mi querida amiga y panelista, entonces estamos aquí. Hola Vero, ¿cómo te va? Hola, feliz de estar en este segundo programa junto a ti. Esperamos que las experiencias de vida, tanto nuestras como de los invitados, sean una inyección de energía para todas las mujeres y hombres que nos vean, para saber que dentro de cuando uno está muy mal, se puede salir adelante y podemos aprender también de la experiencia del resto. Perfecto. Muy bien, creo que tenemos una invitada este día. Vamos a ver qué nos dice, si pudo ingresar. Bien, nuestra invitada de hoy entonces es Natalia Suárez. Bienvenida Natalia, y primero que todo agradecer por tu confianza, por estar presente junto a nosotros y querer contar entonces tu historia y cómo fue el desenlace de, de esta historia importante que tú nos quieres contar. ¿Cómo te va? Hola Jimena, muchas gracias por la invitación en primera instancia. Es un honor poder participar en esto. Hoy en día me encuentro con la capacidad de poder contar mi historia. Creo que todos podemos contar nuestra historia una vez que ya la tenemos absorbida, cuando ya los dolores han sido saneados de cierta medida. Así es que la verdad es que estoy bastante contenta de poder compartir mi experiencia, mis vivencias personales, por supuesto, y ojalá que pueda entregar una herramienta de ayuda a otros que quizás se encuentren en momentos difíciles, en momentos complejos, que la vida de repente nos pone con ciertos desafíos. Así que muchas gracias por la invitación y eso. Natalia, mientras esperábamos, estuviste un poquito conversando algo sobre un episodio muy fuerte que ocurrió en tu adolescencia, saliendo de tu adolescencia, cuando eras muy jovencita, y que eso te llevó a generar algunas reflexiones sobre tu vida, y se fueron sumando otras. Me gustaría que comentaras un poco cuál fue esa experiencia tan dolorosa, pero a la vez tan maravillosa. Yo creo que durante mi vida he tenido 3 episodios bien marcados. Y uno de ellos fue, claro, efectivamente, yo fui madre muy joven, yo fui madre a los 19 años, de mi primera hija. Yo tengo unos padres maravillosos, un papá que me entregó una cantidad de virtudes, herramientas, conocimientos, fortalezas, del que estoy muy agradecida. Y una madre también que me dio un soporte, me entregó el carácter, templanza, muchas cosas muy, muy buenas. Sin embargo, ustedes consideren que en esos años, yo voy a cumplir 40 ya, nací en el 83, en esos años
era muy, muy satanizado el tema del embarazo en primer lugar de una madre soltera. Mi familia era muy conservadora, por lo tanto, el temor mío propio en primera instancia por haber quedado embarazada. Lo oculté lo que más pude, entre comillas, pero después lo tuve que ocultar socialmente, inclusive cuando yo lo había dicho. Entonces, como dije en una primera instancia, mi papá me entregó muchas herramientas, yo siempre fui una niña con mucha personalidad, con mucho carácter, pero pese a que yo quizás en ese momento podría decir como que no me interesaba nada y sí estaba súper de acuerdo que tenía que estar escondida, van creando dolores, van creando miedos, van creando susceptibilidades que uno no se da cuenta que está creando. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya has pasado mucho tiempo, hasta que ya los ves. Y cuando los ves es cuando los estás curando y sanando. Ya, con anterioridad, todo ese tipo de sucesos tan dolorosos te van marcando y te hacen cometer errores, te hacen ser vulnerable frente a relaciones personales muy tóxicas, el miedo, ponte tú, a poder contar y soltar ciertas cosas de tu vida o poder resolver problemas de la mano de otros. También yo lo extirpé de mi ser, porque no, en esa instancia que yo conté a los más queridos que estaba embarazada, y si bien tuve todo el apoyo y el support, no tuve que estar oculta igual. Entonces eso de cierta manera generó que yo, ponte tú el día de mañana, después yo no me atrevía a contar mis cosas. Entonces me las ocultaba. ¿Cómo fue ese proceso, el embarazo, el proceso de gestación propiamente tal? Un momento tan brillante, tanta luz para nosotras las mujeres, tan importante, ¿verdad? Y cada embarazo es diferente, y sobre todo el primero, que tiene que ser el más importante, el más vivido. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuál fue? Tú trata de volver a ese momento y con qué emoción tú pudieses hoy en día reconocer esa experiencia de vida. Yo a mi hija mayor, yo la amo con mi alma, con mi medio, es mi gran orgullo. Yo siempre digo, me saqué el loto con mi hija mayor, porque es una chica muy segura, muy bien comportada, muy madura, no me hace pasar problemas mayores como por ejemplo yo sí hice pasar después a mis padres, nada de eso. En ese momento, en esa instancia, yo creé una especie de rechazo al embarazo. No quería estar embarazada porque me sentía muy vulnerable, me sentía rechazada, me sentía señalada constantemente. Entonces, si bien yo creo que a nivel familiar habían muchas expectativas sobre mi persona, pasé a ser lo peor. Entonces, no, es que está embarazada una cualquiera, los peyorativismos son constantes, la denigración es constante, no estaba incluido en ciertas cosas. Entonces, en ese momento, que es un momento tan maravilloso, yo no desarrollé una emoción maternal. Porque yo hoy en día lo puedo decir, yo fui coartada para poder desarrollar eso. Fui muy coartada porque en el fondo fui castigada por ser madre. Castigada socialmente, castigada emocionalmente. Viví el silencio, por ejemplo, de mi papá en su momento. Después nació mi hija y fue otra cosa. El momento que nació la Anto fue otra cosa. Ya se cambiaron todos los colores y todo volvió a ser radiante, pero la previa fue gris, muy gris. Entonces yo no quería tener hijos. Yo no quería vivir el parto, el proceso. Además que considera que 19 años y una mucosa, tenía pánico, miedo, no sabía qué me iba a enfrentar. Era una cirugía en el fondo, un parto programado, entonces, y era una cirugía, no sabía qué era la raquidia, me tenía que sentar, yo veía agujas, entonces fue un proceso muy, muy doloroso y de mucho rechazo para mí, más que haber visto, como haber sentido esas ganas de que te tocáis la guatita y pucha que
tiene y esa conexión particular que se forma, yo no lo pude crear, no lo pude desarrollar en su momento. Y por supuesto que te da lata porque eso te quita algo que después tienes que empezar a recuperarlo con la comunicación directamente con el ser con el que estabas conectado y que no pudiste hacer eso porque soy pavo en el fondo. Me fue despojado esa capacidad de poder desarrollar la maternidad. Además que después que nace mi hija, por supuesto que todo maravilloso, mi hija es una belleza. Entonces era el chiche de la casa y la cuestión, pero tampoco pude ejercer mi maternidad sobre mi hija. Yo quería llevarla porque yo había entrado a la universidad, la católica, había quedado en derecho, yo quería ir a matricularme con la guaguita porque lo encontraba todo, la dinámica. No puedes llevarla. ¿Cómo se te ocurre? Se te ocurre que la vas a llevar, no sabes ni tú andar en micro. Entonces, ese cuestionamiento constante de que lo vas a hacer mal, de que no estás capacitada, de que tú no puedes, de que tú no debes, de que yo no tenía la potestad. Hay algo que no se pudo desarrollar, que no pude vivir. A los 20 años, entonces tú ya estabas con tu guaguita, querías empezar tu carrera de Derecho, no pudiste, en el fondo, vivir tu maternidad completa como hubiese querido y deseado vivirla. ¿Qué pasó después cuando ya tal vez decidiste no seguir estudiando? No lo sé, te hago esa pregunta. ¿Qué momento hubo que cambió esta percepción? Eso me pregunta, y no sé si, Vero, tú quieres preguntar algo específico. Yo quería preguntar, no me quedó claro, ¿tú tuviste apoyo emocional de tu pareja o pololo, el papá de tu hija? No, o sea, de la misma mano de este desencanto familiar, yo también viví el abandono por parte del padre biológico de mi hija. Entonces, imagínate, era el conglomerado que te estoy hablando, era un charquicán de malas emociones. Por una parte, el rechazo social, el rechazo familiar, el punitivo, fui castigada con esto, y además no contaba con el apoyo del padre de mi hija, que había sido novio mío 2 años, él vivía en otra ciudad, yo vivía en Viña, y en un momento que yo quise buscarlo, tampoco pude buscarlo. No lo vas a buscar, no te vas a denigrar de esa manera, ya más de lo denigrado. No, lo dejé así y me olvidé. Yo dije, bueno, todo se subsanó, así que yo me olvidé en el fondo, pero la verdad es que después te voy dando cuenta que no olvidas, que hay cosas que se van quedando aquí y que son tus conductas y tus decisiones que te hacen ver que estoy dañada, hay un daño aquí, hay algo que no me hizo reaccionar bien. Bueno, después yo me tuve que cambiar de la carrera de Derecho. Perdón, estamos en vivo, pero esto no ha cambiado mucho socialmente hoy en día. Igual se sigue dejando de lado, se sigue, no se apoya a las mamás solteras, a las mamás primerizas, se sigue marginando. Esto no es solamente por generación, sino que es una cosa social, ¿verdad? Así, yo creo que un poco menos que en la época que estamos hablando, pero sí el juicio social yo creo que es súper fuerte, porque no te tienen que decir, basta miradas, gestos corporales que dañan mucho más que una palabra o una frase. Porque por último, no sé, si tú tienes el apoyo de la familia, o igual los papás sienten que tú les fallaste porque querían una mejor vida para ti, dentro de sus creencias, el juicio social yo creo que es el más dañino. Sí. Porque basta que uno ande en la calle y las miradas dañan muchísimo. Entonces, creo que si bien a lo mejor es más aceptado, no sé si más aceptado, el juicio social siempre va a estar. Sí. Yo creo que es muy dañino, porque por último con la familia uno al madurar puede llegar a reencontrarse y entender su postura de sus creencias en ese minuto. Y está el vínculo de afecto, que eso es difícil que se rompa. Y sobre todo si llega a esta vida que cambia todo. Pero el juicio social es súper dañino. Justamente lo que hablamos anteriormente, nosotras, en relación al juicio que se emite mucho de nosotras mismas, las mujeres,
como el bullying femenino, somos mucho más tajantes. Las mujeres, en vez de apoyarnos entre nosotras, como hablábamos de formar un equipo, tribu, lo que sea, somos tan dañinas a veces en nuestros comentarios o las miradas, como tú dices, a veces la expresión, el lenguaje corporal es mucho más fuerte, más potente que una palabra. Sí, entonces, pero ¿sabes qué? Yo creo que personalmente la historia de cada uno es un universo único. Personalmente yo puedo decir que son los de los más cercanos y de los seres queridos quienes más te afectan, al fin y al cabo, porque en el fondo son las personas en las que tú tienes depositada tu confianza, te conocen al desnudo, tal como tú eres, existe cariño, por supuesto, existen lazos, crianzas, entre otras cosas. Entonces, porque a mí me afectaba mucho más ser denostada por mi hermana, por ejemplo, que por un tercero. Me daba lo mismo. Y la verdad es que, como dije en una primera instancia, mi papá, si bien me formó con un temple, con un carácter, poco me ha afectado lo que otros me puedan decir, otros terceros. Pero sí fue lo de los más cercanos, de los míos, lo que sí me dolió sí me afectaba y me dolía. Yo, por supuesto que uno empieza a forjar como una máscara y una carcasa y se vuelve como los gatitos. Te vas solo y te lames las heridas y te las curas solo y después sales de nuevo. Y claro, me decían cosas y yo inmutable. ¿Cómo fue ese proceso de sanación que tuviste que vivir? ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste sola? ¿Lo viste acompañada? No, yo como lo dije en una primera instancia, tengo una familia muy bonita. Y mi padre era un hombre, una genialidad. Yo lo considero, por eso no está en este plano, porque ya se elevó, era a otros niveles. Entonces, él, si bien tuvo esta forma de reaccionar en el momento que yo quedé embarazada, sí también tuvo la capacidad después de acercarse a mí y decirme no era la manera. No era la manera, me equivoqué, el reproche social, yo era una figura muy pública, bla, 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 y yo lo pude entender. Y yo lo puedo entender. Además que ponte tú de la mano está siempre el soporte de mi madre, siempre estuvo ahí, dándome el apoyo. Por supuesto que ella no decía nada con respecto a las decisiones que tomaba mi papá en su momento, pero siempre conté con ellos. Entonces yo perdoné muy rápido ese proceso, en el sentido que lo perdoné hacia ellos. Hay otros dolores que tú vas generando producto a esta situación, que no van ligados a los padres o a la familia directa, que es algo que eso yo lo perdoné muy rápido. Pero, por ejemplo, creé un rechazo a la confianza en las relaciones. Y de hecho, para mí las relaciones se convirtieron si bien después tuve relaciones de pololeo largas, constantes en el tiempo, siempre les di fecha de caducidad. Siempre. Entonces era como, bueno, esto es como el viejo pascuero, esto va a durar un rato. Que sea lo mejor que sea durante el rato, poca proyección, y uno empieza a buscar personas y pareciera que tú sabes que te van a fallar. Sí. Entonces, es como más fácil desligarse, ¿no? Yo sabía que era él y yo sabía, y buscaba personas que no tuvieran, o que no tuvieran ciertos grados de empatía desarrollados, medios narcisistas, personas con dolores internos también. O sea, como que uno sabe cuando existen personas que tienen, cuando no tienen un temple o que tienen un ego muy frágil. Entonces, y me empecé a unir a ese tipo de personas con muchas carencias. Yo bien subsané el tema de mi papá y de mi familia más cercana ante este rechazo, y después, por supuesto, que creé esta especie de magnetismo hacia ese tipo de relaciones tan tóxicas. Yo después entré como en una fase de acercamiento mucho hacia mi familia. Y lamentablemente en ese entorno aparece un segundo suceso que también marcó mucho mi vida, y fue la enfermedad de mi papá. Mi papá falleció muy joven, a los 50 años, pero mi papá fue enfermo oncológico durante 3 años. Me diagnosticaron un adenocarcinoma tubular, infiltrante, poco diferenciado, un cáncer que databa de 4 años, un cáncer gástrico.
Por supuesto que eso también causó un shock a nivel familiar. Mi padre era el sostenedor de mi familia. Mi hermana estaba en la universidad, me acuerdo que era como segundo año de universidad, primer año de universidad. Yo me había cambiado de Derecho a Ingeniería Comercial. Yo vivía con mi papá. Y mi papá era, en el fondo, la figura paterna de mi hija mayor. Claro. Que, por supuesto, no solamente cubría todo de manera económica, sino que también de manera emocional. Él fue estupendo, fue un muy buen abuelo, muy buen abuelo, muy buen padre, inclusive, tratando de suplir ese rol. Y con esta noticia devastadorísima, cambio de escenario de nuevo, ya habían dolores muy sanados, sin embargo, saber que se va la persona que tú amas y que has vivido tantas cosas como las que nosotros ya habíamos vivido con mi papá, dentro de un montón de cosas más que yo viví dentro de mi adolescencia. Mi manera de vivir el duelo adelantado, porque a ti te dice cáncer y tú inmediatamente lo homologas con muertes crónicas de una muerte anunciada, te empiezas a preparar a la ausencia de la persona. Entonces, yo tuve una fase de negación en una primera instancia y después empecé a asumir roles que no me competían y que me puse el saco sola. Me puse el saco sola. Y cuando tú te pones el saco sola, la gente empieza a encontrar apoyo. Sola se empiezan a acoplar. Sola. Y después yo ya tenía todas las responsabilidades. A ver, inclusive cuando mi papá falleció después, cumplí un rol muy paternal, muy masculino en mi familia. Me hice cargo de todas las cosas que hacía mi papá y mi papá se invalidó en ese momento. Se enfermó de cáncer, pum, y Natalia me convirtió en una actriz de junior. De mi papá, Natalia, acá. Oye, Natalia, sabéis que tengo que la enfermedad de alto costo. En ese tiempo recién habían salido una garantía explícita de salud. Natalia imprimiéndose la normativa, subrayando, yendo al ISAPRE en la gestión, que la FP, que la invalidez, la burocracia del sistema que te exige estar atento y estar ahí dándolo todo. Entonces, al final asumí un rol masculino, de manera temporal fui el padre de mis hermanos, el marido putativo de mi mamá, fui el abuelo que mi hija perdió, y el padre que también mi hija nunca tuvo. Entonces empecé a recargarme de responsabilidades, inclusive una vez fallecido mi papá, perpetuaron, y me costó años desligarme y darme cuenta, oye, esto no me corresponde. Claro, porque ahí te dejaste completamente de lado tú. Vivías para el resto, pero no para ti misma. Entonces tampoco estabas cumpliendo tu rol de madre, propiamente tal, que lo habías, al principio no lo disfrutaste y después lo estabas comenzando a disfrutar y tuviste que volver a abandonar ese rol tan importante. Entonces, ¿dónde quedó la Natalia en ese proceso? ¿Qué pasó contigo? Yo creo que, ¿sabes qué? Que uno empieza a tomar... estos roles te empiezan a poseer en el sentido de que tú dejas de ser tú y de hecho te olvidaste. Yo perdí mi esencia en ese tiempo y de hecho la perdí de tal nivel que ahí viene mi tercer evento drástico en mi vida que también me marcó mucho y hay un antes y un después de esos sucesos. Y es que desencadenaron que yo tuviese empezar a adquirir muy malos hábitos no solamente alimentarios, sino que con mi cuerpo, consumo de sustancias que no eran buenas ni para mí, ni para mi entorno, ni para mi salud mental, ni para mi salud física. Hacer de la fiesta tu vía de escape constante, fue lo que yo me resguardé. Entonces fui muy amiga de mis amigotes y mucha gente que pensaba conocerme en el fondo nunca me conoció. Lo que conoció era Natalia en las fiestas tratando de escapar, pero yo creo que contabas con una mano sabiendo que yo realmente vivía y pasaba y experimentaba. Muy pocas. Entonces, ya ese tercer suceso, perdiste la esencia. Natalia no existía, yo era un zombie deambulando, en primer lugar por el estado de intemperancia en el que me encontraba constantemente, en segundo lugar por todos los dolores aquejados que me construyeron una fragilidad en el WhatsApp, está en el WhatsApp, que me construyeron una fragilidad
en mi forma de ser, y que, por ejemplo, y que por supuesto tomaba puras decisiones erráticas, constantemente. Hasta que ya después viene este gran cambio, y este cambio ya pasó cuando la Natalia, con todos esos problemas y todas esas cosas, tenía el agua, pero más que hasta el cuello, más que hasta el cuello. ¿Cuándo fue el momento que te hundiste profundamente y que tocaste fondo? A ver, yo estaba en en relaciones muy tóxicas, pasaba en relaciones muy, muy tóxicas, y me encontraba bajo una frecuencia y un volumen de consumo de malas sustancias para mí, de alcohol y de muy pocas horas de sueño y de cero autocuidado, cero autocrítica, cero visualización y objetividad. ¿Sabes que yo no recuerdo qué sucedió exactamente que me haya llevado pero creo que fue un cúmulo de cosas. Fue un cúmulo de cosas en el que me encontraba con el agua hasta acá, y que yo ya veía que el tiempo pasaba, y que cuando me quería proponer hacer algo no podía. No podía llevarlo a puerto. En primer lugar, porque quienes me acompañaban en mi vida no tenían ningún tipo de objetivo claro. En segundo lugar, eran personas que más restaban en mi vida que me pudiesen aportar. Y claro, si era el tipo de personas que yo estaba buscando en el fondo, que era cero compañía. ¿Y de dónde sacaste fuerza, Natalia, para salir de eso? En mis hijas. En mis hijas y en mi mamá. Mi mamá siempre ha sido súper iluminada para ciertas cosas, y si bien tiene un positivismo súper exacerbado, mi mamá es como todo en base al amor. Mi mamá cambió mucho con la pérdida de mi padre. Un periodo de mucho aprendizaje. Mi mamá pasó de ser, mi mamá era la hija pequeña de mi papá, la más chica de todas. Entonces, imagínate cuando quedó sin su compañero de vida. Después, por supuesto que llego yo a suplir, entre comillas, esa figura, y mi mamá veía en mí ese desencanto, porque sabes que nosotros somos como los animales que están en la selva, ese brillo en los ojos que tiene el león de querer comerse el mundo, se te va apagando cuando estás encerrado en un zoológico. Lo mismo me pasaba a mí, yo estaba encerrada pero en mi mente. Tantas cosas, tantas malas situaciones que yo estaba pasando, que estaba encerrada en mi mente. Entonces, Natalia, una pregunta. ¿Cuáles fueron los miedos que más te invadieron en ese momento, en todos esos momentos, esos procesos? ¿Cuál fue la emoción más difícil que tuviste que vivir, experimentar? ¿Y cómo te sobreviviste? Salir de mi zona de confort. Lejos, respuesta inmediata, porque el salir de mi zona de confort, porque dentro de todo lo incómoda que yo estaba incómoda en espíritu. Claro. Porque nosotros somos seres, somos seres con mucha vida, mucha energía, somos seres creativos, y cuando tú estás oscureciendo, tú estás reprimiendo un espíritu, más que nada. Entonces, salir de la zona de confort era mi gran miedo, enfrentarme al mundo y decir, no, esta cuestión tiene que ser de manera diferente, y cambiar completamente todo lo que tú estabas haciendo, y tener que hacer otra y reinventarte. Yo agradezco mucho el deporte, que fue una muy buena vía de escape. Si yo bien siempre había entrenado, nunca lo había hecho de esta manera concienzuda. El apoyo de mi madre, por sobre todo, y de mis hijas, que fue como lo que me llevó a mirar. Tú empiezas a mirar y te das cuenta que tus hijos crecen, y tú sigues igual. Igual. Y también viene de la mano las personas que me rodean hoy en día, no solamente en las amistades, sino quien comparte mi vida conmigo de manera emocional y sentimental. Es una persona que tiene lo que nunca había encontrado en otra persona. Un valor, una persona súper trabajadora, es una persona que me está apoyando constantemente, me hace el coaching incondicional y de manera casi espontánea, porque no se da cuenta que me coachea. Pero eso lo empiezas a acercar a ti en la medida que empiezas a vibrar de manera diferente y haces el cambio de switch. Dice, ya no quiero más esto, se viene lo siguiente. Así es que tenemos
8 minutos, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo siguiente que tiene que suceder en este proceso? ¿Qué están esperando? La vida es un misterio. La vida es un misterio, la vida es una caja de bombones. Nadie sabe lo que nos depara. Lo que sí te puedo asegurar es lo que sí estoy consiguiendo yo hoy en día profesionalmente, porque las metas están muy claras. Profesionalmente ya tenemos construido nuestra empresa propiamente tal, tenemos un objetivo muy bonito, el objetivo está más ligado hacia el área de salud y mejorar la calidad de vida de las personas, por sobre lo estético. Entrenándoles diferentes herramientas, desde el entrenamiento y el soporte físico, nutricional, kinesiológico y psicológico, porque es fundamental que todo cuadre. Estamos en una madurez, una maduración de esta empresa, con prospecciones, por supuesto, a descentralizarnos de la zona en donde estamos. Emocionalmente me encuentro en una época súper estable, soy una mujer muy feliz, lo puedo decir con todas sus palabras, sané todo lo que tenía que sanar con todas las personas en mi pasado, disculpé a todos aquellos que ni siquiera me hayan pedido disculpas, pero lo hice por mí misma, tengo el apoyo de una persona que me quiere mucho y me siento muy bien a su lado, tengo unas hijas maravillosas que le va muy, muy bien en el colegio, siento una confianza muy grande de ellas hacia mí, conversamos temas que por supuesto que son difíciles, la maternidad no es fácil. No es fácil, sobre todo cuando existen vacíos legales, lagunas tan grandes que hemos tenido que reconstruir con mi hija y ha sido un proceso maravilloso. El resto, no lo sé, pero estamos preparados para todo. Después de haberlo vivido todo, estamos preparados para todo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo escuchar tu historia y me gustaría saber si tienes algún mensaje que quieras dejar a alguien que esté escuchando y que se haya sentido tal vez identificado. Claro. ¿Qué mensaje le quisieras dejar? ¿Algún consejo de vida? Yo creo que nunca es tarde para nada, nunca es tarde para nada. Es necesario cambiar las veces que hay que cambiar. Nuestro pasado no nos condiciona, y si nos condiciona ya te coartaste la vida. El futuro se empieza a escribir en el momento en que uno decide que va a cambiar. Antes te pueden decir muchas cosas, escuchar muchos mensajes inspiradores, puedes hacer muchas terapias holísticas, muchas terapias de reformulación, pero al final el cambio pasa por ti. Y por supuesto el pasado no supedita nada. El pasado te enseña muchas cosas. Errar es humano, y hay que aprender de los errores. No te tienes que satanizar ni nada, tienes que aprenderlo. Que ojalá no hubiera sido así, ¿cachai? A mí no me enorgullece para nada decir y contar mi pasado errático, pero la verdad es que sí me enorgullece poder haber salido de él y poder ser lo que soy hoy. Pero se aplaude eso, se agradece mucho, tú no te imaginas la importancia de tu experiencia y que va a servir a muchas personas. Y agradecerte, y como tú dices, todo comienza desde nosotros, el futuro comienza ahora, en el presente, ¿verdad? Uno comienza a realizar su camino. Y bueno, nos tenemos que despedir ya, pero se nos hizo súper corto para hablar del segundo capítulo, pero quiero comentar que si quieres contar tu experiencia, quieres contar tu historia, si quieres ser acogido, contenido, puedes escribirnos a administración@politicatv.cl. Y te quiero contar, Verónica, y también Natalia, porque sé que nos vas a ver todos los jueves a las 5 de la tarde por Política TV. Que la próxima semana tenemos una gran invitada, que es Ana Marcos, que es una española, nos vamos a estar a 5 horas de diferencia, y ella quiere contar su proceso de vida también, y cómo ella llegó a escribir a través de su experiencia un libro que se llama De Alma a Alma. Mira qué increíble la vida, nada es casual. Nuestro programa se llama De Corazón a Corazón y su libro se llama De Alma a Alma, porque quiere llegar a través de su experiencia a sanar muchas vidas, igual que nosotros. Bien, nos despedimos entonces. Ha sido un programa bastante nutritivo. Se agradece la sintonía, se agradece a todo el equipo de Política TV y a el centro, que también nos apoya y siempre nos está colaborando. Bien, entonces nos estamos viendo el próximo jueves a las 17 horas
Berito, te paso la palabra. Gracias a Natalia por su experiencia admirable y la generosidad de poder compartirla con nosotros y con los auditores. Y esperamos que sigamos teniendo historias como Natalia, y yo creo que vamos a encontrar muchas cosas en común en las personas que han podido salir adelante frente a la adversidad. Y así para seguir creciendo. Natalia, muchas gracias. Nos estamos viendo y siempre las puertas abiertas de tu casa cuando quieras contar tu próxima historia. Un beso. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao. Chao. Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudiolegales.cl o escríbenos a contacto@estudiolegales.cl. Talca Box, alimentación saludable. Visítanos en la calle 3 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur en la ciudad de Talca. Inmobiliaria Los Bellotos, construye tu biorefugio. Contáctanos al +569 56 46 90 76.